¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al repaso semanal de la actualidad parlamentaria. Tercer debate monográfico de la legislatura. Los grupos políticos han debatido en el Parlamento cómo abordar la situación de las políticas sociales en Navarra. Pleno monográfico para debatir propuestas que mejoren las políticas sociales en Navarra. Una propuesta del Partido Popular crítico con la gestión del Ejecutivo. Están siguiendo ustedes una política equivocada desde el primer momento. El empleo, claro que es un derecho social, sí, lo es, pero no se aumenta con políticas de subsidio asistenciales ni paternalistas. Desde el Gobierno tienen que enseñar a pescar y no solo a dar peces. El vicepresidente de Derechos Sociales se defiende. La Parra aboga por revertir los recortes para propiciar el cambio social. Entiendo que este sector no está para autocomplacencias. Entiendo que son muchos los problemas que tenemos que abordar. Es ingente la tarea de revisión que tenemos que hacer de muchos de los subsistemas dentro de los servicios sociales y por eso destaco la función importante del Observatorio de la Realidad Social. Nosotros en lo que creemos es efectivamente en los derechos sociales. Creemos además en el derecho al empleo. Y creemos además en el empleo con derechos. En esas estamos y en esas líneas de trabajo están nuestras actuaciones. Pero la crítica al Ejecutivo llega también por parte de UPN. Ayer pudimos ver cuál es la preocupación social de este Gobierno, de los grupos que apoyan al cuatripartito. A ver si el ongi etorri estaba en Tudela a la entrada de Navarra. Esa es la preocupación social, el ongi etorri. Luego veremos, porque esta semana también se ha dicho la Icurriña arriba, la Icurriña abajo, las instituciones de Navarra. Pero de la política social, ¿qué? En definitiva, este Gobierno está trabajando en otras cosas, en otras cuestiones identitarias. Y ustedes, los que son partidos que están apoyando al Gobierno y se dicen de izquierdas, no están haciendo efectivo su peso específico en este Gobierno. Los grupos que sustentan al Gobierno aseguran que trabajan por defender los derechos sociales y achacan las actuales circunstancias a las políticas neoliberales llevadas a cabo hasta ahora. Nosotros trabajamos para que los ciudadanos y ciudadanas vean satisfechas sus necesidades sociales básicas en todos los ámbitos. Aceptar este principio amplio, ambicioso y global exige la implicación de todo el Gobierno. Y por lo tanto creemos que aquí hay que trabajar, las políticas sociales se tienen que dedicar a ello. Creemos que hay que fijar objetivos. Nosotros creemos que hay un objetivo general, quizás el más importante, que es el de erradicar las manifestaciones más graves e injustas de la pobreza y la exclusión social. Podemos lo que exige y lo que pedía al Partido Socialista en ese pacto de gobierno era el blindaje constitucional de los derechos sociales, otorgarles rango de derecho subjetivo, del mismo modo que sucede con los derechos fundamentales, con un carácter transversal a todas las políticas. El acuerdo programático del Gobierno de Navarra ha apostado claramente por una prioridad social y por los derechos sociales, como una prioridad fundamental de la acción política y de la acción del Gobierno. Y entendemos además, y creemos que los hechos lo avalan, que en esta dirección se ha venido actuando ya en los primeros 7 meses de esta legislatura. El Partido Socialista pide un plan innovador y de calidad. Para los socialistas, las políticas sociales deben ser prioritarias para cualquier gobierno. Me da igual que sea de Navarra que sea de España. Por eso esperamos que el cuatripartito opte por la agenda social frente a la agenda identitaria y que no se ponga de perfil y afronte la emergencia social, consejero, la afronte con valentía. Y también esperamos que el próximo Gobierno de España sea sensible y cambie el rumbo emprendido por el Partido Popular, porque las necesidades no pueden esperar. Y todos coinciden en que el empleo es un elemento fundamental para acabar con las desigualdades sociales. El Parlamento volverá a debatir sobre Caja Navarra. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra y Partido Socialista han registrado una solicitud en la Cámara esta semana para reabrir la comisión de investigación que se cerraba antes de concluir la pasada legislatura. Quieren ir más allá en esas conclusiones de 2015, donde se acordó reabrir el caso. El Parlamento de Navarra volverá a investigar la desaparición de Caja Navarra como entidad financiera. Estaba anunciado, la iniciativa ha sido registrada en la Cámara por los partidos que sustentan al Gobierno, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra junto al PSN. Se trata de que haya voluntad. Es verdad que los jueces no han encontrado nada. Yo espero que esto no se convierta en un juicio paralelo. Es verdad que antes teníamos una caja que ahora no tenemos y que no tenemos ningún problema en que se tengan que dar las explicaciones oportunas. Esta comisión solo tiene como objetivo que tengamos una temporada centrada a todos los medios de comunicación
y a toda la prensa, fundamentalmente en esta comisión, para evitar hablar de los problemas en educación, de todos los abusos identitarios que pretenden con esta comunidad. Estas imágenes son del año pasado en una de las sesiones que llevó a cabo esta comisión que se creó para tal fin. Los grupos firmantes consideran que no hubo tiempo para investigar porque se terminó la legislatura. Añaden también que las conclusiones no despejaron dudas. En la pasada legislatura hasta en 3 ocasiones se votó la constitución de una comisión de investigación. Fue exclusivamente cuando quedaba prácticamente mes y medio para terminar la legislatura cuando se activase por el cambio de posición del Partido Socialista de Navarra, y en ese breve lapso de tiempo no dio tiempo para analizar en profundidad, y además se contó con una obstrucción efectiva por parte de la Fundación Caja Navarra, nombrada por el gobierno de UPN. Con esta nueva comisión se pretende conocer todas las actuaciones desarrolladas por la Caja, la Corporación Empresarial Caja Navarra y el resto de entes vinculadas a la misma, además de la incidencia en su desaparición. Estamos en precampaña electoral. Yo creo que es lo que hay que decir. Bueno, este es un tema que está, yo no sé si habrá un caso tan investigado como este en Navarra, con lo cual, bueno, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Creo que no se va a aportar ningún documento, nada nuevo a lo que ya sabemos, con lo cual, bueno, pues una comisión política y poco más que decir. Se quiere analizar también la responsabilidad de los diferentes representantes políticos y gestores de la entidad. Y esta semana se ha vuelto a hablar de educación en la Cámara Foral. Representantes de padres y madres afectados por el cambio a modelo D en 2 escuelas infantiles de Pamplona acudían al Parlamento para explicar su situación. Por espacio de 40 minutos, las familias han dado a conocer su punto de vista sobre la situación que viven. Una decisión que consideran tiene alternativas frente a la ausencia de datos que advierten en la propuesta. No está justificado en datos. Nadie nos ha dado un dato. No hay transparencia. La encuesta sociolingüística que el Ayuntamiento hará en primavera, si se hace bien y se evitan sesgos, podría dar respuesta a estas necesidades. ¿No merece la pena esperar a tener los datos para luego actuar? ¿Desde cuándo se empieza la casa por el tejado? No nos han consultado a las familias ni al personal afectado. ¿Dónde está la participación ciudadana tan cacareada por Podemos Aranzadi? Palabras también sobre los argumentos por parte del equipo de gobierno municipal para tomar esa decisión. ¿A usted le parece lógico que para compensar esas carencias de oferta en euskera se quite oferta en castellano y nos penalicen a otros que no tenemos nada que ver con esas injusticias del pasado? ¿A usted le parece bien? Yo la verdad es que me quedo sorprendida. En este sentido, advierten de consecuencias que la decisión está teniendo ya entre las familias. No solo es un proyecto que puede ser discontinuado o revertido al no haber sido construido desde abajo, con el apoyo de toda la ciudadanía, sino que también puede generar rechazo social hacia el euskera. De hecho, ya lo está generando en algunos círculos. Flaco favor le están haciendo al euskera los partidos que dicen defender esta lengua. ¿De qué nos sirve que el Gobierno del Cambio haya creado la Consejería de Paz y Convivencia si parece estar vacía de contenido? Gracias a lo que han hecho, hay padres que hace 3 semanas, solo hace 3 semanas, podían sentarse a tomar un café juntos, aun teniendo ideologías distintas. Y ahora no se hablan como consecuencia de esta política. Lo mismo sucede entre las educadoras e incluso se extiende hasta otras esferas de la sociedad. Piden la paralización de los cambios mirando directamente a 2 de los socios del acuerdo programático del Gobierno de Navarra. ¿Por qué ha despertado tantas críticas todo esto que les estoy contando? Bueno, pues ya han visto familias expulsadas, ruptura en la relación entre los niños y niñas y las educadoras, educadoras al paro, población inmigrante con miedo, que siente que le imponen algo y por miedo no se van a ningún sitio. Y yo les pregunto, ¿dónde están Podemos Aranzadi e Izquierda Ezquerra? Que están ustedes tan preocupados por los derechos de los trabajadores y por las poblaciones más vulnerables. Cruce de acusaciones entre oposición y gobierno, mientras que el consejero de Educación sigue defendiendo una valoración muy positiva sobre la prematriculación de modelo D en la zona no vascófona de Navarra. Para Jimeno, del Partido Socialista, estos datos solo tienen una visión. Espeta Mendoza y asegura que se trata de un auténtico petardazo, ya que la respuesta de las familias ha sido muy escasa. Entonces, mire, los deseos nacionalistas de su gobierno no tienen ninguna relación con la demanda social de la ciudadanía. El acceso a la enseñanza pública en 2 lenguas oficiales es una opción que por fin tiene garantizada todos los escolares de Navarra. Una
opción que se ha escogido libremente por parte de padres y madres. Al hemiciclo también han llegado las reflexiones de UPN, que ha pedido al Ejecutivo que recapacite porque con los datos sobre la mesa, Esparza subraya que las familias navarras quieren que sus hijos aprendan inglés y defiende el país. Dejarse de obsesiones, quitarse la boina, abrir los ojos, mirar lo que ocurre alrededor, que Navarra no es un gueto, que Navarra no está en una isla. He dicho la boina, pero si quieren puedo decir la chapela. Ofrezcan soluciones. Por favor, no confundan. La educación es algo mucho más importante como para dejarlos en manos de pirómanos como ustedes. Esparza asegura que UPN ha hecho en los últimos años una apuesta clara por el futuro y el inglés y por eso exige al Ejecutivo de Barcos que no juegue con la educación de los pequeños. Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos con Ainhoa Unzu del Partido Socialista de Navarra. Bienvenida. Muchas gracias. Llevamos ya como unos 8 meses de legislatura en la que los parlamentarios trabajáis sin descanso en este hemiciclo. ¿Cómo los valoras estos 8 meses? Pues lo que acabas de decir, un trabajo sin descanso, pero la verdad, si tenemos que hacer un balance como Partido Socialista y el trabajo que estamos realizando, muy positivo. El Partido Socialista habéis sido pioneros en varias iniciativas. La actualidad nos pone sobre la mesa sobre todo la educación. Hace unos días llegaba hasta esta Cámara ese pacto de educación impulsado por el Partido Socialista que al final no llegó a un buen puerto. ¿Qué es lo que proponíais desde el Partido Socialista en ese pacto y bueno, qué ha hecho imposible que eso vaya hacia adelante? Vale, pues el Partido Socialista lo que propone y seguirá proponiendo es un gran pacto por la educación. Entendemos que la educación tiene que llevar un consenso social y un consenso político, entonces no puede depender la educación del gobierno de turno que haya cada legislatura. Tiene que haber pues, una estabilidad tanto social como política como también financiera. Entonces nosotros, el Partido Socialista, propusimos ese gran pacto social, ese gran pacto político-educativo con la colaboración de toda la comunidad educativa en función a la demanda, por ejemplo, y en función a las preferencias para que exista ese gran pacto, para que haya una integración, para que sean capaces los modelos lingüísticos de convivir y no lo que está ocurriendo ahora, pues que lo único que ha pasado es que ha habido una confrontación. Nosotros no queremos que se utilice la educación para confrontar a la sociedad. Entonces, bueno, en el fondo podemos estar bastante de acuerdo, pero nosotros queríamos un pacto con la participación, con la integración de la comunidad educativa, que nos parece imprescindible y fundamental su opinión y su valoración, pero quien sustenta al gobierno, el cuatripartito, pues ha dicho que no, esa no es la fórmula y ellos prefieren otra fórmula que es una ponencia. Entonces, mediante una ponencia parlamentaria lo que hace es, seguimos estando los parlamentarios de los partidos, pero no participa la comunidad educativa, que nos parece fundamental. Entonces, ¿esta iniciativa del Pacto por la Educación se queda aquí estancada o vais a seguir? Continuaremos, sí. Bueno, mi compañero Carlos, que es el portavoz en este caso en educación, pues ya sabrá explicar más adelante cómo se lleva a cabo, pero sí, y además a nivel estatal Pedro Sánchez también ha lanzado la necesidad de hacer un gran pacto por la educación. Seguimos con más temas de educación porque decíamos está de actualidad. Sí. Hace unos días conocíamos los datos de prematriculación del modelo D de todas las familias que querían que sus hijos acudieran al modelo D en la zona no vascófona. El Gobierno de Navarra ponía cifras, para el Gobierno era un éxito. Para vosotros, para PSN, ¿qué ha ocurrido en esta prematriculación? Pues lo que acabas de comentar, que los datos y las cifras han puesto negro sobre blanco en la realidad y no ha sido toda la demanda que el Gobierno esperaba en la zona. Entonces, pues es lo que es y no ha tenido tanto éxito como pretendían. Ya está. Vamos ya con los datos del paro. Hemos conocido esta semana también que en Navarra ha bajado al menos en 17 personas, 0,04%. Sí. ¿Qué significan esas cifras para el Partido Socialista? Bueno, pues significa que realmente nada ha cambiado, que el desempleo sigue en las mismas cifras, que en 17 personas no se puede hacer una valoración ni positiva ni negativa, o sea, simplemente ha sido un mes pues que se ha quedado bastante estabilizado respecto al anterior, pero bueno, nosotros lo que sí que le queremos preguntar al Gobierno, en este caso al consejero Laparra, que es quien es el titular de empleo, es decir, ¿qué medidas
va a llevar a cabo para crear empleo, y no solamente para crear empleo, sino para que el empleo sea de calidad, porque ahora lo que no nos podemos es dormir en los laureles en un tema tan sumamente importante como es el empleo, y que además el Gobierno está demostrando que no es la prioridad, porque a día de hoy iniciativas en materia de empleo el Gobierno cero, se está centrando en otros temas, pero en empleo a día de hoy no conocemos ninguna. Sin embargo, para el Ejecutivo de Barcos parecía que lo más importante eran esas políticas para generar empleo. En Madrid decía que bueno, Navarra era ejemplo a seguir. ¿Consideráis que están haciendo eso que dicen? Si por algo se está caracterizando este Gobierno es que el discurso no se está acompañando de los hechos, y los hechos es que se están centrando en otros temas mucho más identitarios, que para ellos pues son prioridades, por ejemplo el pleno del derecho a decidir o la futura ley de símbolos, por ejemplo, pero lo que no están priorizando en absoluto son las demandas reales de la gente, que son en este caso el empleo y los derechos sociales y la educación, ¿no? Lo que están haciendo todo desde un ámbito completamente identitario, que no es lo que preocupa a la gente. Lo que preocupa a la gente es precisamente el empleo. Decíamos al comienzo de esta entrevista que el Partido Socialista ha sido pionero en traer hasta esta Cámara varias iniciativas, entre ellas una que fue el Pleno Monográfico al Empleo, donde decíais textualmente, apostabais por una estrategia global de desarrollo económico. Sí. ¿Tenéis medidas específicas? Sí, el Partido Socialista presentó, al igual que el resto de grupos, 5 propuestas de resolución, de las cuales salieron adelante 4, 2 de ellas por unanimidad, que fueron las 2 únicas aprobadas por unanimidad con el consenso del resto de grupos políticos. Entonces, nosotros lo que propusimos fue 2 medidas a largo plazo, es decir, ¿qué modelo de desarrollo económico quiere Navarra de cara al futuro? Claro, porque es que lo que tenemos ahora hay que renovar, se está quedando viejo, se está quedando caduco, entonces hay que darle un toque de modernidad, un toque de futuro. Entonces 2 propuestas iban en ese sentido, de decir qué modelo de desarrollo queremos para el futuro, con qué infraestructuras, pues en ese sentido. Otra de las propuestas de resolución fue incrementar las inversiones en I+D, que nos parecen fundamentales para avanzar, porque es lo que necesita la modernidad, lo que necesita la industria, es lo que necesita Navarra para no perder el hilo, ¿no?, de industrial y modernizarse. Esa salió también aprobada. La tercera era una necesidad que hemos visto en las empresas, que muchos puestos de trabajo se quedan vacantes porque las personas no tienen todas esas competencias que se requieren. Entonces, por ejemplo, podemos estar muy formados técnicamente, por ejemplo, en una ingeniería, pero nos está fallando que no tenemos otra serie de competencias, pues una serie de habilidades sociales o los idiomas, por ejemplo. Entonces, era hacer ese ciclo formativo con otras competencias que a día de hoy están demandando las empresas. También salió aprobada. Una cuarta resolución era para que fuera un derecho todos los itinerarios de empleabilidad, por ejemplo, la formación, etcétera, etcétera, que nos parece fundamental. Esas son más medidas a corto plazo para que la gente que se ha quedado en desempleo y necesita un reciclaje, pues pueda encontrar con más facilidad y mejorar sus competencias. Y otro era en torno a la administración, innovar un poquito y que sea más eficiente. O sea que, desde luego, para el Partido Socialista el reto para esta legislatura probablemente sea poner en camino todas estas medidas, ¿no? Sí, estamos todo lo que es empleo, el Partido Socialista, la verdad, pues que está siendo muy activo. Activo también en los medios de comunicación la noticia que se ha conocido esta semana, ese acuerdo histórico, lo tildan las secciones sindicales de UGT, Comisiones Obreras y Confederación de Cuadros, con la dirección de empresa de Volkswagen Navarra. Un acuerdo que por fin parece que con esta rúbrica lo que se hace es optar a un segundo modelo. ¿Qué sería eso para Navarra? Pues sería una maravillosa, buenísima noticia. Sería también una tranquilidad, sería un respiro y sería garantizar muchísimos puestos de trabajo, no solamente en la planta de cara al futuro, sino también pues todas las empresas auxiliares que dependan de ese modelo y bueno, puestos más indirectos. Y insisto, esto es un triunfo sobre todo del diálogo social, que hay que poner en valor y darles la enhorabuena. Vamos a seguir con otros asuntos también económicos, más sociales, que llegan hasta este Parlamento. Esta semana los parlamentarios, vosotros los que vivís prácticamente en esta Cámara, habéis recibido a la plataforma
por el derecho de la renta garantizada, la renta básica. Ellos aseguran que la nueva ley que propone el Gobierno no cumple tal cual el acuerdo programático por alguna serie de requerimientos. ¿Cómo lo valoráis vosotros esa ley de renta garantizada que podría salir adelante? ¿Creéis que se adapta o no al acuerdo? ¿Estáis a favor de ella o no? No, pues el Partido Socialista apuesta por la RIS que actualmente está vigente, para empezar, porque nosotros fuimos quienes apostamos el año pasado por este modelo de renta, que la verdad pues está funcionando bastante bien. Entonces el cuatripartito, bueno, pues lo que acabo de decir, que se acompaña de muchas palabras, pero luego por los hechos les conoceréis, y ya vemos pues que ahora las plataformas están diciendo, ojo, que esto no es lo que se nos prometió. Pues efectivamente el cuatripartito prometió una serie de requisitos para la renta básica y ahora vemos que no es lo que prometieron. Pues bueno, pues nosotros creo que nos ajustábamos más a la realidad de, por ejemplo, a la hora. Pues ¿qué queríamos? Nosotros queríamos que que la RIS fuera ligada pues al empleo, fuera ligada a la formación, a la empleabilidad, a los itinerarios personalizados, por ejemplo, y que además, bueno, tuviera una serie de limitaciones que nosotros pensamos que debe tener, y al final el Gobierno pues nos está dando la razón. Desde esa plataforma criticaban que, como decíamos, el Ejecutivo, dicen, esa plataforma, no ha cumplido con algunos de los requisitos. Por ejemplo, se amplía de 1 a 2 años el tiempo de residencia en Navarra para poder adquirir esa renta garantizada. También no comparten que se vaya a bajar por debajo del salario mínimo las ayudas a estas familias. Para vosotros, esas medidas, el pasar de 1 año a 2 de residencia en Navarra, el que quizás, como dice esta plataforma, el salario mínimo, las ayudas estén por debajo del salario mínimo. Para vosotros, ¿qué son esas ayudas? ¿Se pueden compartir? ¿Se pueden sacar hacia adelante? Pues mira, tampoco podemos hablar mucho de este borrador porque es que a día de hoy realmente lo conocemos por la prensa. Entonces no lo hemos podido trabajar en profundidad porque, fíjate, algo tan sumamente importante como es este borrador de modificación de la RIS, bueno, pues el Gobierno pues no ha tenido el detalle de pasarlo al resto de grupos para poder valorar y trabajarlo entre todos e intentar mejorar, con lo cual, bueno, pues entre ellos se lo han cocinado, digamos, y a nosotros de momento no nos han dejado opinar. Con lo cual no conocemos siquiera lo que pretende el Ejecutivo. Sí. Bueno, pues tendrán que pasar los días para que eso ocurra, me imagino. Vamos ya con la mesa y junta de portavoces. La actividad aquí en el Parlamento cada semana empieza el lunes. Sí. En la sesión de esta semana se ponía sobre la mesa la ley de símbolos. El cuatripartito apuesta por derogar la actual ley foral de símbolos para que pueda ondear pues, la ikurriña, por ejemplo. Han apostado por una declaración institucional. Para el Partido Socialista, ¿es algo prioritario? ¿Es algo que se comparte? A ver, la ley de símbolos no es prioritario. No es prioritario, nosotros tenemos, y todo el mundo tiene otras prioridades que son realmente lo que demanda la gente. La gente demanda un empleo, la gente demanda que trabajemos por crear empleo y por el que el empleo sea de calidad. La gente está demandando garantizar los derechos sociales y la gente no está... No necesita que nos enzarzamos en los próximos meses en torno a una ikurriña, porque eso no nos aporta nada. Eso no nos aporta nada. Entonces, nuestra prioridad, como bien he dicho, son otras cosas, son el empleo, es la educación, son los derechos sociales, son otras cosas, que es lo que realmente demanda la gente. Bueno, pues nos quedamos con esas reflexiones. Muchas gracias, Ainhoa, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de esta semana en el Parlamento, como ya han visto, con la charla de Ainhoa Unzo. Terminamos, es todo. Les esperamos, como siempre, la semana que viene para repasar toda la actualidad relativa al Parlamento Foral. Adiós.